Vamos a hablar hoy de discipulado y muerte. Vamos a terminar el capítulo 16 de Mateo y el anuncio de la muerte del Mesías que anuncia él mismo, es el mismo Mesías el que anuncia su propia muerte, daría pie también para que el Señor hablara de otra muerte, y es la muerte del discípulo, es la muerte al yo, es la negación a uno mismo. Entonces, podríamos haber puesto dos anuncios de muerte como título, pero él está hablando primero de su muerte y luego va a hablar del discipulado que se resume en esa palabra, muerte al yo, muerte a mi propia vida para poder conocer al Señor. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que él debía morir de una muerte atroz, pero que cada discípulo del Señor debería morir a sí mismo para poder seguirle. Ese es el núcleo del pasaje, ese es el tema del pasaje, el anuncio de la muerte del Mesías y también la enseñanza para la muerte de los discípulos. No una muerte física en ese momento, sino una muerte ¿qué? Espiritual. En medio de estas verdades aparece Pedro, como siempre, quien acaba de recibir la máxima revelación del Padre. ¿Se acuerda hace 8 días que hablamos? ¿Cuál fue la máxima revelación? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la máxima revelación que un hombre pueda recibir. Y aparece allí y acaban de decirle esa verdad máxima o esa revelación del Padre, pero una vez más brota su fragilidad y termina siendo reprendido. Podríamos decir que prácticamente pasó de la gloria al infierno. Pasó de ser el hombre que tiene la revelación a que lo comparen o no lo comparen, sino directamente dice el Señor que es ¿quién? Satanás. No es fácil, ¿no? O sea, que a ti te diga que tú eres Satanás una persona, no hay problema. Pero que Dios te diga que tú eres como Satanás es un poco difícil. Lo divino mezclado con lo humano en este pasaje, vamos a verlo en la explicación ahora. Es algo que vemos en la Escritura en todas sus páginas. Lo divino, lo humano, lo santo y lo pecaminoso. Dios revelando su plan de salvación al hombre y tratando de entenderlo y de interpretarlo en la carne. Casi siempre pasa eso. Dios revelando su plan de salvación al hombre y el hombre tratando de entenderlo y de interpretarlo casi siempre en la carne. Esto debido a que le cuesta morir y así imitar a aquel que él dice que le sirve o a aquel en el quien dice que ¿qué? Que cree. El profeta Isaías declaró lo siguiente, mire lo que dice el profeta Isaías en Isaías 55 del 8 al 9. Mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿A qué se refería el profeta? Al entendimiento del plan de redención. ¿Por qué no podemos entender el plan de redención tan fácil? Porque los pensamientos de él son ¿qué? Más altos. Están en una esfera, se podría decir, que no alcanzamos nosotros a entender. Y lo vamos a ver en el pasaje como Pedro, acabando de recibir la revelación divina, contesta de manera tan carnal y se atreve a exhortar al Hijo de Dios. Salomón nos informa lo siguiente en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. El salmista escribió también en el Salmo 92, 5 al 6, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. 3 textos del Antiguo Testamento para entender lo que él está diciendo es algo muy importante. A partir del capítulo 16 es otro proceso en el libro de Mateo. Estamos en otro proceso. Cada libro tiene unas divisiones. A partir del capítulo, ahí terminando el 16, se abre todo el proceso para él hablar de su muerte y su cruz. Hasta el momento no ha hablado mucho de eso,
Pero aquí para allá empieza él a informar, a decir, es necesario que yo muera, y ellos todavía no lo entienden, o lo entienden como parcialmente. Hay una parte velada para los discípulos. Para los discípulos pensar en que el Mesías iba a morir en una cruz era un anatema, porque la ley en Deuteronomio 21-23 decía que el que muriera en una cruz era ¿qué? Maldito. Entonces, ¿sí ve? Su mentalidad judía y su poco entendimiento de la obra de Jesús los lleva a pensar y dicen, no, no entendemos por qué él habla de cruz, él no puede morir en la cruz. Se crucificaban muchas personas en esa época, no fue solo Jesús. La cruz era un símbolo de castigo y maldición para los peores criminales que existían. Entonces ver a Jesús, al Cordero de Juan, que dice Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está lleno de gracia y de verdad, Él es el Santo de Dios, Él es el ungido del Señor. Y claro, pensar en su mente, decir, pero ¿cómo va a morir el Santo o el Cordero en una cruz? Para ellos eso era ¿qué? Anatema. La cita está en Deuteronomio 21-23 y está tomando nota para que lo compruebe allí. Ellos tenían una idea humana de la redención de Israel, pero el plan ya estaba diseñado y debía llevarse a cabo tal como Dios lo había planeado. Hechos 4:27 al 28, acompáñenme allí, a Hechos 4:27 al 28, para que vea el plan que Pedro mismo, qué curioso, que Pedro mismo es el que lo dice, el que lo comparte. Hechos 4:27, 28. Esta es una de las predicaciones de Pedro. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí ve? El consejo de Dios había determinado que el Hijo muriera ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Quiénes participaron? Ahí hay 4 personajes: Poncio, Herodes, los judíos y los romanos. Y ahí estamos nosotros también, porque nosotros somos parte de los gentiles y nuestro pecado está en la cruz del Calvario. Entonces, es Pedro quien da ese sermón. Note, ¿cuándo lo da? Cuando su mente entendió el plan de salvación después de la resurrección de Cristo. Le adelanto algo que voy a hablar ahora en el sermón, en el texto. Es necesario conocer a ese Cristo, al resucitado, más allá de la cruz. La cruz es importante, pero ¿quién habita en el cielo a la derecha del Padre? Cristo, el que resucitó de los muertos. Es necesario entonces conocerle. Ellos a este momento están con él en vivo y en directo, en el pasaje que vamos a mirar, pero cuando Pedro predica, Cristo ya ha ascendido al cielo y Pedro tiene una revelación clara de la muerte, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, pero le va a ser revelado más en el camino. En esos 40 años de ministerio le va a ser revelada la gloria venidera, cuando Jesús regrese. De hecho, en el capítulo 17 de Mateo le fue dado una sombra. ¿A través de qué? De la transfiguración. A través de la transfiguración él tiene un leve recuerdo de haber visto a ese Cristo eterno. Solo había un camino que escoger y él lo escogió. ¿Quién? Cristo. ¿Cuál es el camino que puedes escoger como cristiano? Solo hay uno y se llama la cruz. No hay otro camino. No es el camino del éxito, no es el camino de la mejor familia del mundo ni de los mejores negocios del mundo. Ahí lo va a decir ahora. ¿De qué sirve ganar a todo el mundo si al final qué? Se pierde su alma. Solo hay un camino y él nos dio ejemplo y él lo escogió primero. ¿Cuál camino? El camino a Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén en la Biblia? El lugar santo. La ciudad santa que en Apocalipsis desciende del cielo. Él va a entrar a la ciudad santa a morir como un cordero y él escogió ese camino. El camino que llevaba a la cruz, a una muerte atroz e injusta para redimir a los injustos. Esa verdad estaba velada todavía para aquellos que habían caminado con él más de 2 años. Llevan 2 años y medio caminando con el Mesías y la verdad está ¿qué? Velada.
¿Cuánto llevas tú caminando con el Señor y cuánto velo hay todavía? ¿Y cuánto velo hay en mí todavía para entender la obra de Cristo? Vamos a ir al pasaje. Vamos a hablar de tres encabezados en el pasaje. El primero le hemos llamado el anuncio glorioso, versículo 21. El anuncio glorioso. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. El anuncio glorioso, así como hay una confesión máxima que recibe Pedro, también hay un anuncio glorioso, es el máximo anuncio. Antes de este momento el Señor ya había hablado sobre su muerte, pero no tan claramente como aquí. Acompáñeme a 9:15 de Mateo, vamos a recorrer un poquito hacia atrás. 9:15, por favor. 9:15 de Mateo dice lo siguiente. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. Ellos no entendieron eso, y tranquilo que algunos de nosotros tampoco. Ellos no lo entendieron. ¿Qué está diciendo? Que el esposo va a morir, el esposo de la novia, que va a partir y que van a quedar muchos sin entrar. Pero eso está todavía, si está velado para ellos, este anuncio que él va a hacer abre un poquito más el entendimiento. 12:39 de Mateo, 12:39. 12:39-40. Dice: él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otra vez está hablando de su sacrificio y de la resurrección que él va a vivir. Y en 16:4, que lo vimos hace poco, también dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Note que él ya viene hablando de eso, pero ahora lo va a ampliar más a partir de estos capítulos que vamos a mirar en los próximos temas. En esas ocasiones los discípulos no entendieron nada, ni siquiera preguntaron: explíquenos los de Jonás. No, como en otras ocasiones preguntaban las parábolas: explíquenos la parábola, pero esta vez no preguntan. Bueno, ahí seguían escuchando. Ahora, después de la declaración de Pedro, donde quedó claro para todos los discípulos quién era él, el anuncio es revelado a sus corazones. Es decir, aquí empiezan ellos a darse cuenta con quién están y qué va a pasar con él. Y es que él tiene que morir, ¿dónde? En la cruz. Y ellos por fin están recibiendo de primera mano el entendimiento tanto de la cruz como de la resurrección, que es lo que dice el versículo que estamos mirando. Vamos a ver el anuncio en detalle, vamos a ver detalles del anuncio 16:21. Comienza una etapa nueva del ministerio del Mesías. Indica un giro hacia la predicación de su muerte expiatoria por el perdón de pecados. Algo que Mateo nos deja ver, vamos a 4:1 para que haga una asociación aquí. 4:1. Esa es una etapa del ministerio. De Mateo 1 a capítulo 4 es una etapa. De Mateo 4 a capítulo 16 es otra etapa. Y de 16 en adelante todavía faltan otras etapas del ministerio de Cristo. Mire lo que dice 4:1. Voy a leerlo. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué pasó en 4:1? Empezó el ministerio público de Cristo. ¿Y cuál era el ministerio público de Cristo? La predicación del evangelio. Arrepentidos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos ¿a qué? Llegado. O se ha acercado, dice otra parte de los evangelios. ¿Qué pasó allí? ¿Quién aparece en escena? Satanás. Y qué curioso que en esta etapa también aparece ¿quién? Satanás. ¿En quién? En Pedro.
¿Sí ve? Inicia un ministerio de predicación de arrepentimiento y ahora inicia un ministerio o otra etapa de su ministerio con la predicación acerca de su muerte y de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y también va a aparecer Satanás. No es casualidad, acuérdense. La Biblia no tiene casualidades, perdón. Cuando inició el ministerio público, aparece el adversario y aquí vuelve a aparecer. ¿Para qué aparece? Para torpear, para dañar, para no permitir, entre comillas, porque él no puede hacer eso, que se desarrolle el plan correcto. Él debe ir a Jerusalén, la ciudad santa, debe cumplir la ley, debe pagar por el castigo de los pecados de su pueblo y debe hacerlo en perfecta obediencia a su Padre. Vamos al verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y miren la frase, le era necesario. Ojalá entendiéramos esa frase nosotros. A usted y a mí nos es necesario morir. Él lo entendió. Era Jesús, ¿no? Era el Mesías. Le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén. Le era necesario padecer. Ahí dice, ¿y qué? Padecer mucho. No un poquito, mucho. Pero qué molesto es que vengamos a la iglesia y nos digan, le tengo una buena noticia, iglesia. Es que le es necesario ¿qué? Padecer por Cristo. Le es necesario morir al egoísmo, morir al orgullo, morir al yo, negarse a sí mismo para que Cristo pueda vivir en nosotros. Ya eso no es tan agradable. Y él dice que le era ¿qué? Necesario. Qué bueno saber que hay una necesidad profunda en el corazón de Cristo y era por nosotros. Debe hacerlo en obediencia ¿a quién? A su Padre. Entonces, la necesidad de padecer hace parte ¿de qué? De la obediencia que Dios nos pide. Juan 10:11. Miremos Juan 10:11 un momentico. Juan 10:11 dice así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué dice? Su vida da por las ovejas. Feliz, no bravo ni molesto, feliz. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 estamos comentando el versículo 21. Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico para que vosotros fueseis, con su pobreza fueseis y enriquecidos. Y el gran clásico de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted quiere interpretar el versículo 21 de Mateo, el capítulo de 16:21 de Mateo, ese es el comentario más exacto que han encontrado los que estudian. Gálatas 2:20 es un comentario de eso que Pablo vivió, porque él murió y pudo vivir una vida para Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que él hizo, entregarse para que sus discípulos pudieran ver como un ejemplo y decir, esa es la vida que nosotros ahora tenemos que vivir. Recordemos que el Señor Jesucristo es un hombre, y como hombre, y esto es interesante, todavía no entendía lo que tenía que vivir. El hombre, Jesús, todavía no le era clara la cruz tampoco en ese momento. Al Cristo sí, recuerde que él tiene dos naturalezas. El Cristo lo sabe todo porque está unido al Padre y es Dios, pero Jesús empieza a recibir también revelación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Él se apartaba a leer las Escrituras, ¿cuáles? El Antiguo Testamento, porque él tenía que cumplir la ley y a él le interesaba decir, ¿qué dice la ley de mí? O sea, ¿qué dice del Mesías? Él sabía de antemano quién era, pero todavía humanamente no tenía toda la comprensión de lo que él iba a vivir como ser humano. El Cristo lo sabía y el Espíritu Santo le revela a Jesús poco a poco. Los estudiosos le llaman la vía dolorosa en la teología.
La vía dolorosa es todo el proceso que inicia acá hasta que Él muere en la cruz del Calvario en capítulo 26 de Mateo. O sea, 12 capítulos de la vía dolorosa vamos a ver. Él tuvo que aprender a través de las escrituras, recuerde, siendo iluminado por el Espíritu Santo porque era un hombre, y así preparar su corazón para ese día. La gente no ve eso. Cuando usted estudia la Biblia, usted no separa al Cristo de Jesús. No estoy diciendo que sean dos, sino es un ser, es Dios. Pero usted no debe olvidar esto. ¿A quién puedes imitar en esta tierra? ¿A Jesús o a Cristo? A Jesús. Tú no puedes imitar a Cristo totalmente, porque Él es divino, Él es Dios. Por eso Él tenía que revelarse a través de la vida de un hombre. Ese es el plan, para que nosotros sigamos las pisadas ¿de quién? De Jesús. Qué bueno que pudiéramos estudiar la humanidad de Jesús profundamente y darnos cuenta de lo que Él nos llama como creyentes a vivir humildemente, perdonando a sus enemigos, amando a sus adversarios, teniendo compasión por los perdidos. Eso lo hace Jesús, el hombre. ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Cristo manifestándose en él para que todo lo que viviera fuera para la gloria de Dios. Es clave la frase que hablamos ahora, le era necesario. No podía dejar de suceder. Era la única forma de redimir a su pueblo. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todos. ¿A quién? A su pueblo, a nosotros. Entonces la primera parte que estamos viendo es el anuncio glorioso. El anuncio glorioso era un anuncio de muerte. Y nosotros queremos otros anuncios. Nosotros queremos el anuncio de que todo va a estar bien hoy en la tarde. Todo va a estar bien mañana con su familia. Todo va a estar bien porque vienes a la iglesia. No. El anuncio glorioso era ese. Pero también hay otro anuncio para nosotros, pero ahora la vamos a ver en la tercera parte. Por ahora vamos a ver la segunda parte, que es la respuesta de la carne. ¿De la carne de quién? De Pedro. O la mía, diga. La respuesta de la carne. Si usted quiere identificarse con alguien en el pasaje, no se le ocurre identificarse con el primer punto, sino con el segundo punto, es el perfecto para nosotros. Esa es la respuesta de nosotros. Versículos 22 y 23. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es fácil juzgar a Pedro siempre que hablamos de él, es fácil. La pregunta para que usted no juzgue a Pedro es: ¿cuál es su respuesta al sacrificio de Cristo? Para que usted no se le ocurra juzgar a Pedro y no lo pongamos en que solamente la embarró. Piense en su respuesta o la mía al evangelio y ahí sí puede juzgar a quién, a Pedro. Quizás sea igual a la de Pedro en el contexto en que nosotros vivimos. Por ejemplo, esta frase: el sufrimiento no es de Dios. En ninguna manera te acontezca, hermano, que tus hijos sean desobedientes. En ninguna manera te acontezca eso. En ninguna manera te acontezca que te enfermes, por favor, eso no es de Dios. En ninguna manera te acontezca que tengas luchas financieras, estás en pecado. ¿Sí ve? Esa es la manera como respondemos nosotros. Nuestro poco entendimiento del evangelio hace que tomemos el lugar de Pedro y estamos reconviniendo ¿a quién? A Dios. Pedro era muy osado, yo creo que era un hombre bastante osado. Atreverse a hacer eso que hizo, llamarlo aparte como si él tuviera la autoridad de decirle: oye, ven Jesús, o sea, te saliste del foco, o sea, sí. Eso que acabas de decir, no lo acepto, eso no es así, Jesús. No, o sea, ¿cómo vas a ir a Jerusalén y cómo vas a ir a morir? Ese no es el Mesías que nosotros esperábamos. ¿Qué Dios esperas tú tener? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que ofrece la iglesia moderna?
el Dios que predican los falsos pastores y el falso evangelio, o el Dios que tú has construido con tu propia razón. ¿Sí sabía que nuestra razón quiere un Dios más liviano, más suavecito? No tan duro, o sea, no tanto pecado. O sea, no hablen tanto de eso porque es que me molesta, ¿sí? No. Cada uno de nosotros, si no estamos alineados a la Escritura, estamos construyendo nuestro propio Dios. Un Dios a nuestra imaginación, no un Dios a lo que dice la Escritura, y la Escritura es clara. Ella no tiene ambivalencia. Ella es clara cuando está diciendo lo que está diciendo. Tal vez alguien te diga, no necesitas estar tan consagrado, ir todos los domingos, pero ¿a qué va? O sea, ¿sí? Ojo, porque puede ser de parte de ¿quién? De Satanás. No que sea Satanás, aclaro. No, pero puede ser de parte de Satanás. Podemos torcer el concepto del evangelio fácilmente porque tenemos una naturaleza caída. Pedro tiene una combinación de necedad y osadía. O sea, es osado, pero es muy necio. A veces somos osados, pero somos ¿qué? Necios. Al atreverse a reconvenir al Mesías, ten compasión de ti. Y no está entendiendo que el Mesías tiene compasión de él, porque si no muere no hay salvación. ¿Sí ve? Él no está entendiendo que si el Mesías no muere, Pedro no es salvo y nosotros tampoco. No habría salvación. Y le dice, ten compasión de ti. Por eso el Señor lo reprende tan fuertemente. Pedro, no estás entendiendo es nada. O sea, ¿sí? Si no voy a la cruz, no hay plan. No hay salvación para nadie en este mundo. Me parece escuchar esas palabras en el diálogo de muchos creyentes cuando ven extrema la vida cristiana que demanda hacer lo que para el mundo es una locura. No, pero tenga cuidado con usted mismo, o sea, no se vuelva tan fanático, por favor. No estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de compromiso santo. Si usted es fanático, eso es diferente. Versículo 23. Cuando el Señor lo reprende. La respuesta del Señor neutraliza la carne, o sea, le baja toda la carne inmediatamente. Deja claro que la naturaleza del hombre, cuando no está gobernada por el Espíritu Santo, sino por el hombre, es similar a la de Satanás. Parece imposible que nosotros lleguemos a pensar como Satanás, pero iglesia, es más común de lo que pensamos. Cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando quitamos los ojos de la cruz, cuando quitamos los ojos del sacrificio, de esa vida santa que Él demanda, inmediatamente usted empieza a ser influenciado por su propia carne, y la carne tiene un solo dueño, y es ¿quién? Satanás. A veces, no, eso es que están como exagerando el asunto, están como exagerando mucho el asunto. Ojalá eso nunca te acontezca, hermano, ojalá eso nunca te pase, hermana. Tenga compasión de usted mismo, o sea, ámese más a usted mismo, le está diciendo. Ámese más, ya se ama lo suficiente. La Biblia, ¿qué le dice? Ámese ¿qué? Menos. Deje de ser arrogante, deje de ser soberbio, deje de ser orgulloso, eso dice la Biblia. Y eso es la parte que el pueblo no quiere escuchar. La carne no quiere escuchar eso, ella se resiste. Tiene que ser doblegada ¿por quién? Por el Espíritu. Y Dios no la va a doblegar por ti, te toca a ti y a mí. Te toca ir a la cruz y morir y orar y santificarse. Es claro por qué le llama Satanás. Ahí está la respuesta en el texto, léala conmigo. Quítate de delante de mí, Satanás. Ahí dice, me eres tropiezo. Y ahí le da la razón, no necesita interpretarla en otro versículo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué lo llama Satanás? Porque está mirando las cosas de los hombres y está dejando de mirar el reino de Dios. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por las que usted está luchando y por las que usted pide serán añadidas. Se ahorraría mucho tiempo y mucha oración perdida si busca el reino de Dios en vez de buscar ¿qué? La añadidura. Y le está diciendo Pedrito,
Tú estás mirando al hombre, tú estás pensando en que yo vine a liberarlos del yugo de Roma y está pensando que por ser mis discípulos ustedes van a tener unos privilegios incalculables y lo único que van a tener es persecución y muerte. Y los van a apedrear y los van a rechazar y muchos de sus familiares los van a dejar y van a tener que vivir solos mucho tiempo en el ministerio. Eso es lo que va a pasar, Pedro. Pero tú como que quieres otras cosas. ¿Qué quiere decir poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Fijar la mente en algo, en el original, en el griego. ¿En qué está fijada tu mente estos días o estos últimos 40 años? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? No podemos ver la belleza de Dios en las cosas cotidianas, porque estamos tan centrados en nosotros y en nuestro entorno que dejamos de mirar la cruz que nos conduce al cielo. La cruz es la antesala para llegar a la eternidad, vivirla. No la misma, no estamos diciendo a usted lo van a crucificar, no se preocupe que no lo van a crucificar literalmente. Ni le van a pegar puñetazos así, de pronto algunos los necesitamos, pero no va a pasar así con todos. De pronto algún hombre, alguna mujer en esta iglesia pueda ser llamado a morir por Cristo, literalmente, físicamente, lo cual sería un honor para los que de pronto dicen, no, no, guárdame, Señor, no me acontezca, ten compasión de mí, que eso no pase. Sería un honor morir por Cristo, porque nos maten por Cristo en esta generación sería un honor. Reservado para pocos en las generaciones, ¿sí sabía? No todos los cristianos fueron llamados a eso. Me viene a la mente una historia que no tengo acá, pero tengo que contarla porque pues, si Dios me la pone en mi mente, tengo que contársela. Ya se la cuento. Aquel que llegaría a liderar el grupo de los 12, quien llegaría primero a la comprensión de la cruz, fue Pedro. Es curioso que fuese quien tuviera tantas luchas. Es para darnos aliento a nosotros hoy. Esas luchas que estamos manejando son buena noticia. Vamos bien. En algún momento el entendimiento se va a abrir y alguien está diciendo urgente, por favor. Hasta el punto de que Pedro niega a Jesús. ¿Sí ve cómo va el avance de Pedro? Comenzó por allá diciendo unas cosas, aquí le llaman Satanás y más adelante va a negar a Jesús. Pero ese mismo Pedro va a ser la cabeza de los 12 apóstoles, porque él va a entender la siguiente parte del sermón, la mitad del pasaje que nos falta. Pedro la entendió bien y la va a vivir el resto de su vida. La ironía de esa actitud se encuentra en el hecho de que al hacerlo, Pedro se exponía a su propia perdición eterna. Cuando él le dice, no subas a Jerusalén, no vayas a la cruz, por favor, no vayas a morir allá, Pedro no entiende que está hablando de su propia vida eterna. Si el Hijo del Hombre no muere, no hay esperanza para Pedro ni para ningún ser humano. Ahorita le cuento la historia que se aplica más al siguiente punto. Bueno, se aplica más al punto que vamos a ver tercero. Otro anuncio de muerte, discipulado, del 24 al 28. Vimos un anuncio de muerte, ya lo vimos. Vimos una respuesta carnal, pero ahora parece que el Señor tocará dos temas diferentes. Pero no es casualidad, del 24 al 28 que termina nuestro pasaje, donde vamos a estarnos más tiempo. Él habla. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acompáñeme a Lucas 9:23 para que lo lea allí de otra manera y encontramos un detalle interesante en Lucas. Lucas le pone un tinte interesante a ese mismo pasaje. 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuándo? Lucas lo aclara más. O sea, sí, si usted toma Mateo y dice, tome su cruz, pues no sé cuándo tomarla o la tomo el lunes y la suelto el martes. O sea, no, Lucas es claro. Lucas es médico y él es claro en eso. Dice, cada día. O sea, la cruz no se toma
el día que usted nace de nuevo y se retoma cuando tiene problemas. No, la cruz se toma desde el día que usted nace de nuevo hasta que Cristo regrese o usted muera. Una de las dos formas va a llegar esa muerte. Un día Él va a venir por la iglesia. Si no estamos nosotros, habrá otra iglesia. Y si no, ya hemos entrado al reino uno por uno. A no ser que una iglesia muera completa en una tragedia. Pero de resto entramos uno por uno. Entonces, Lucas es más claro. Lucas dice que cada día. No se puede tomar la cruz de una manera general. Es cada día. Ahora nos encontramos con este anuncio que ya tiene que ver con ¿quién? Con nosotros. Y habla acerca del discipulado, del costo que tiene seguir a aquel que murió por nosotros, dejando claro que nada de lo que nosotros hagamos se compara a lo que Él hizo. O sea, ninguna persona logrará vivir la obra de Cristo exactamente como Él la vivió. Pero sí hay gente que ha sido martirizada. ¿Se acuerdan de Policarpo, año 100 y pico, discípulo de Juan? Cuando lo llevan a la cruz, lo llevan a morir, quemado a la hoguera, le dicen, Policarpo, tienes que renunciar a Cristo. ¿Qué dice Policarpo? Dice, ¿cómo voy a negar a aquel que ha estado conmigo los últimos 84 años? Tenía 84 años. Vas a perder todo, dice, ya lo perdí, no tengo nada que perder. Tu reputación se va a acabar, dice, no tengo reputación. Hagan lo que quieran conmigo. Es una historia real. John Hus, siglo XIV, quemado en la hoguera. Cuando murió dijo algo profético. Dijo, hoy matan un pato, dijo, en 100 años se levantará un ganso, Martín Lutero, y la iglesia será transformada. Lo mataron 100 años antes de Lutero, John Hus. Todos los hombres que han muerto por Cristo entendieron el discipulado. Ahora, y los que no murieron por Cristo así de esa manera no lo entendieron también. Pero pudieron servir al Señor, pudieron crecer en su santificación, pudieron avanzar en un proceso que es el anhelo de Dios, iglesia. No es el anhelo de un pastor, es el anhelo de ¿quién? De Dios. Que tú y yo crezcamos. Qué bueno ver familias donde tengan gozo. Que usted pueda ver a Cristo en cada miembro de la iglesia, aún en los que van llegando, que Cristo vaya haciendo su obra, es hermoso. Yo he visto a Cristo en personas y en la iglesia también. Bueno, he visto la obra de Él en ustedes. El primer anuncio solo será válido para los que vivan el segundo anuncio. Bueno, el primer anuncio solo es válido para los que vivan el segundo anuncio. El creyente debe despedirse del yo, debe sepultarlo y mantenerlo allí. Para ello debe mortificar la carne cada día y no alimentarla con el pecado. Hay unas resoluciones de los puritanos muy bonitas, eso se puede conseguir en PDF, y eran lo que ellos pensaban de estos temas de la muerte, de la cruz. Y ellos tenían ese pensamiento. Por ejemplo, John Owen decía que la carne debe ser mortificada, ¿qué? A diario. Eso es de la escritura, obvio. A diario muero, dice Pablo. No estaban sacando nada raro. Vamos a dividir este anuncio en varias partes. Tenemos 1, 2, 3 partes y la parte final, que es el cierre. Pero el anuncio tiene varias partes, a diferencia del primero. La primera parte está en el versículo 24 y dice negación a sí mismo. Esa es la primera parte del discipulado. Para los que no saben, un discípulo es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo todos los días ¿de quién? De Cristo, de su palabra. No es un líder como algunos creen, no es alguien que tiene un título especial, un pastor, no. Todos los creyentes somos discípulos. ¿Se acuerdan que dice la escritura que en Antioquía se les llamó por primera vez ¿qué? Discípulos. ¿Dónde está el error de la iglesia? Que la iglesia primero cree que son todos cristianos, cree que son todos discípulos y algunos ni siquiera son cristianos. Primero se es discípulo para morir por Cristo. Morir me refiero a este paso que vamos a ver del costo del discipulado. Lo primero, negación a sí mismo. Este texto es un golpe al evangelio falso.
Esa es la gran diferencia entre un evangelio verdadero y un evangelio falso. Es en lo que dijo aquel que murió y no se puede cambiar. Es lo contrario a las palabras de Pedro. En ninguna manera esto te acontezca. Cristo dice, ojalá te acontezcan muchas cosas y muchas pruebas y muchas tribulaciones para que tu carácter sea formado y puedas venir a mí constantemente porque yo voy a estar esperando. Es lo contrario a las palabras de Pedro. Las palabras del Señor son la verdad para todo aquel que quiera servirle. Ya le dije que el mejor comentario de este pasaje es Gálatas 2:20, porque nos dice que debemos estar muertos a nosotros mismos para que la vida de Cristo fluya. Vamos a Gálatas 2:20 un momentico. Ya lo leí, ya lo dije, pero lo vamos a leer de la escritura directamente. Gálatas 2:20. ¿Cuánta necesidad de tener este versículo no en la Biblia solamente, sino en el corazón? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo, un hombre experimentado en quebrantos en todo, tenía de qué gloriarse, había sido llevado al cielo. Solo a él lo llevaron de los 12 al cielo. Podía decir, no, yo no necesito tribulación y lucha. Pero el Señor le advirtió, Pablo, es necesario que vivas muchas cosas y después de esto entres al reino de los cielos. El mejor comentario entonces para hablar de negación a sí mismo es que Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregúntate cada cuánto crucificas la carne o si ya la has crucificado o está latente en tu corazón. Y usted dirá, ¿cómo hago para identificar si la carne está latente en mi corazón? Por la manera como piensas. Esa es una manera que se identifica. 2, la manera como hablas. 3, la manera como vives. Siendo un creyente expuesto a la escritura semanalmente, debes vivir siempre procurando una vida santa. La cruz que habla allí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Sígame. La cruz se refiere a la unión con Cristo. Jesús clarifica en varias ocasiones que debe haber una cruz antes que una corona. Debe haber un sufrimiento antes que la gloria y debe haber sacrificio antes que recompensa. El núcleo del discipulado cristiano se trata de dar antes que recibir y perder antes que ganar. Esa es la vida cristiana. Dar antes que recibir. Perder antes que ¿qué? Ganar. Ahorita vamos a hablar de perder para que se dé cuenta que no ha perdido nada y yo tampoco. En ese caminar no se busca que todo funcione. Al contrario, es en medio de las pruebas donde el creyente es perfeccionado. Qué aburridor sería ser cristiano y no tener problemas, digo yo. Y otro dice, hoy me dañó la oración. Estaba orando por no tener problemas. La negación de uno mismo no solo caracteriza a una persona cuando viene a Cristo en su fe salvadora, sino también cuando vive como un discípulo fiel de Cristo. Por eso dice, vamos a desglosar el versículo. Primero dice que si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Sabe qué hace el evangelio liberal? Tergiversa esa frase. Y ahí es donde dicen que es voluntario. Si alguno quiere venir, venga. No, él está hablando a creyentes que ya han venido. Acuérdense que hablamos en Mateo, les recuerdo, que Dios llamó a los discípulos varias veces. La primera vez que los llama le dice, Pedro, sígueme. Ese es un llamado a la salvación. Aquí está dando un llamado al servicio, iglesia. La iglesia lleva 10 años, esta iglesia. Y la iglesia tiene que madurar y ser llamada ¿a qué? Al servicio. Ya fuimos llamados a la salvación un día. Ahora Dios dice, ahora sírvanme. Porque por eso son ¿qué? Salvos. Entonces aquí está hablando a creyentes llamados a un servicio maduro, a negarse a sí mismo y a morir a todo lo que
Dios quiere que muramos. Por eso al final dice primero, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, luego habla de tomar la cruz y cierra con la palabra que, sígame. O sea, para seguirlo correctamente y madurar en la fe, es necesario tomar la cruz. Y tiene varias partes. La primera, entonces dijimos, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Miremos la segunda. Le hemos llamado perdiendo para ganar, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto se llama una paradoja. Ya sabemos que es una paradoja, ¿cierto? Algo que parece contrario, pero encierra una verdad poderosa. Claro, si a usted le dicen, usted tiene que perder su vida para conocer a Cristo, dice, no, pero no quiero perder mi vida. Este verso está unido al anterior, a que debe negarse a sí mismo y que debe perder. ¿Cuál vida debe perder? ¿A qué se refiere el texto cuando dice que tiene que perder su vida para ganar la de Cristo? Se refiere al yo, al viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos. Se refiere a la persona que usted era antes. Esa persona tiene que ¿qué? Morir. Se refiere a sepultarlo, a mortificarlo constantemente, a no dejarlo crecer con deseos y pasiones que van a llevarle a usted a fallarle al Señor. Pero hay una buena noticia, y es que nosotros no perdemos nada valioso cuando perdemos esa vida. Varias cosas va a perder: su miseria. ¿No le gustaría perder su miseria? Va a perder su pecado, o sea que va a vivir en paz. Va a perder su maldad. Aún la muerte tiene que perderla, porque ya no morirá nunca, dice la palabra, sino vivirá ¿qué? Eternamente. Va a perder sus tinieblas que no le dejan pensar y entender la escritura, porque dice Job que hay tinieblas en nosotros. Va a perder la basura que aprendió en el mundo y que malformó nuestros caracteres y nos llevó a vivir una vida sin Dios. Pero sobre todo va a perder la naturaleza pecaminosa, va a quedar allá sepultada. Escuche, sepultada, no desaparece, ahí está. La vida del creyente determina si esa naturaleza vuelve a resucitar. Como decía Martín Lutero cuando lo bautizaron, él decía que nunca se imaginó que el viejo hombre supiera nadar, porque lo perseguía toda la vida. Dice, nadó, se salió de las aguas y me persigue. Toda la vida Martín Lutero fue perseguido por la culpa y la condenación del pecado, pero eso lo llevó a ser un hombre como era. Y decía que para vivir bien y para que el día le alcanzara tenía que estar en oración las primeras 3 horas para poder hacer algo. Y si no, no podría vivir la vida que tuvo. Martín Lutero se confesaba 17, 20 veces al día cuando era católico. ¿Sabe qué convirtió a Martín Lutero en un verdadero creyente? La culpa y la condenación del pecado. Iba allá y se confesaba y salía del confesionario y dicen que iba saliendo y se acordaba de otro pecado y venía otra vez. 17, 20 veces al día iba al confesionario siendo católico. ¿Y cuando se convirtió? En Romanos, cuando entendió que era por gracia y que no necesitaba hacer eso y que Cristo le había perdonado todos sus pecados en la cruz. Arthur Pine escribió lo siguiente: crecer en gracia es crecer hacia abajo, es formar una estima más baja de nosotros mismos. Crecer en gracia es crecer hacia abajo, es formar una estima más baja de nosotros mismos. Es una comprensión aún más profunda de nuestro vacío. Es un reconocimiento sincero de que no somos dignos de la más mínima misericordia de parte de Dios. Ahí está el problema del creyente, que algunos creen que merecen la misericordia. Algunos creen que merecen lo que tienen, la esposa, los hijos, el trabajo, la familia. Lo que usted tenga en este mundo, usted cree que lo merece, porque nos creemos ¿qué? Buenos. Y esa es una de las cosas difíciles de la iglesia y sobre todo en la Reforma. ¿Por qué?
porque un poquito de intelecto y de conocimiento teológico te engaña. Y si te olvida que tienes que ir en la mañana a la cruz y clamar y decirle, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Gracias por darme entendimiento de la Biblia siendo un pecador. Soy un hombre que no merece lo que tengo, pero gracias por lo que tengo. Era alguien que no merece salvación, pero me la diste. No sé qué viste en mí, pero no hay nada que pudieras ver. Esa es la cruz. Y eso es lo que está diciendo el texto, perder la vida, pero perderla en Cristo. Diariamente ese reconocimiento constante es tomar el camino que Él tomó, es caminar hacia la muerte, sabiendo que lo que vivo aquí no es nada comparado con lo que Él vivió, pero sobre todo sabiendo que la recompensa es grande y no se compara a ningún sufrimiento en esta tierra. Hay un temor en el creyente al sufrimiento. Mientras ese temor permanezca en su corazón, hay velo de la cruz. Le cuento la historia y es de un hombre y fue real, un hombre en la época de la Reforma, él tenía esclavos, todavía habían esclavitos, y él todos los días pasaba en su carroza, siglo XVII, XVIII, había un esclavo particular. Los esclavos tenían que sacar lodo de unos pozos, sacar lodo, y esa era la tarea del esclavo todo el día, sacando ¿qué? Lodo. Y entonces el esclavo siempre estaba feliz, gozoso, sublime gracia cantaba, ¿sí? Que a un pecador salvó. Y él entonces un día le dio curiosidad y le dice, ¿por qué estás siempre feliz si eres un esclavo? Tu vida es sacar lodo todo el tiempo. ¿Qué felicidad hay en eso? Y el esclavo, y entonces él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y le dice, ve y cámbiate y ven aquí a sacar lodo. Y él dijo, no necesito eso para ser feliz. Y se fue. Volvió a un tiempo y lo mismo, el esclavo seguía en la misma felicidad. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Dijo, ya te dije, ve, cámbiate y ve a sacar lodo. Y nada, la tercera vez y cuarta vez, hasta que un día le dijo, bueno, yo quiero venir a sacar lodo. Dijo, eso es. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, ya no tienes que hacerlo, dijo, porque solo necesitas estar dispuesto a hacerlo. Así es el sufrimiento. No tengas miedo a sufrir, hermano. No tengas miedo a sufrir, hermana. No es para todos, pero debes estar dispuesto, porque Él sabe si tú lo necesitas. Cuando el hombre le dijo, ya voy a ir a cambiarme y vengo, dijo, ya no. Dios, solo necesitas estar, ¿qué? Dispuesto. Y así somos nosotros. ¿Estás dispuesto a lo que sea? Y esto encierra tantas cosas, esa disposición al sufrimiento. Pablo lo expresó mejor en 1 Corintios 4, del 9 al 13. Pablo es un experto. Habla con Pablo un rato y vas a entender el sufrimiento. O habla con Jesús y lo vas a entender más. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Del 9 al 13, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho
de todos. Me llama la atención la primera parte cuando él dice en el 9, cuando dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Cuando tú le sirves al Señor, iglesia, y tú hablas con las personas en la iglesia y les quieres servir, a veces, sé que muchas veces ustedes piensan que uno es un insensato por lo que uno les dice. Porque uno le dice haga esto y usted lo ve absurdo y usted dice no estoy de acuerdo. No me parece. Por eso dice que nosotros somos insensatos y ustedes son prudentes. Y yo digo, ¿cuán prudente es ese hermano o esa hermana? Porque no entiende, es prudente. Cree que es prudente, pero no es prudente. Porque no se deja ¿qué? Ayudar. Pablo está diciendo que ese es el camino que debemos tomar. El camino de lo que dice el versículo 25, perder la vida. Tercera parte, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? Entonces, primero debe negarse a sí mismo, segundo debe perder para ganar y tercero debe renunciar al mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Específicamente está hablando de los bienes materiales y aquí es donde los callos se empiezan a pisar. De lo que un hombre puede llegar a tener, que puede ser mucho, ¿sí sabía? Un ser humano puede lograr mucho en este mundo, porque Dios nos ha dado ¿qué? Inteligencia humana, sabiduría humana, capacidades humanas, dones humanos, talentos. Pero ¿de qué sirve si al final perderá su alma? Y el alma es la posesión más valiosa que tiene el hombre en la tierra, pero sin Cristo está condenada. ¿De qué te sirve ganar todo y que a ti se te cumplan tus deseos acá en este mundo, materiales, físicos, terrenales? Hay gente que está orando por eso, por sus deseos ¿qué? Físicos y materiales. Déjelos de últimas, no le digo que no ore. Sí ore por ellos, pero déjelos de qué? De última. Señor, y si es tu voluntad, aquello que te he pedido, dámelo. Pero no lo ponga primero, porque está perdiendo su tiempo, porque no está edificando ¿qué? Su alma. Así gane todo lo que quiera de este mundo, solo será un muerto que camina y un condenado que disfruta temporalmente. ¿Ha visto muertos caminando todos los días? ¿Y ha visto gente disfrutando temporalmente las riquezas de este mundo? Claro. Está la parábola del siervo, ¿se acuerdan? Haceos amigos con las riquezas ¿qué? Injustas. El que fue y le dijo a uno, ¿usted cuánto le debe al patrón? 100, anote ahí 80. ¿Y usted cuánto le debe al patrón? 50, anote 20. ¿Por qué? Porque lo iban a echar y trabajó con las riquezas injustas, con aquello que no era de él. Claro, era un granero y todo el mundo iba y fiaba y vendía y él era el que manejaba, pero era un siervo infiel, pero era astuto más que los hijos de Dios, dice la palabra. ¿Cuáles son las riquezas injustas del creyente? La vida, el alma, el corazón, la misericordia, el amor, la bondad, la piedad, la gracia. Todo eso que Él ha dado es injusto, no lo merecemos. Pero haga riquezas con eso. Haga riquezas para el cielo. Comparta el evangelio, eso es riqueza. Que una persona un día oro porque esa vida me compartió el evangelio. Dios, gracias porque ese hombre, porque esa mujer trajo vida a través de la palabra. Tú lo usaste. Que Dios escuche la oración y diga, mi siervo fiel, el inútil hizo algo. El inútil hizo algo. Porque al final del día, por más de lo que usted haga, solo podrá decir, soy un siervo inútil. Porque hice lo que me dijeron. No sabía hacer nada más. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si te llamó a orar allá en la casa, interceder, entonces interceda, clame, a eso lo llamó. Haga lo que Dios lo llamó a hacer. Al final pues no sé hacer nada más, termino haciendo eso, o sea que soy un siervo inútil. Los 3 versículos encierran algo que no está allí escrito, escuche.
pero es lo que determina vivir como un discípulo de Cristo o vivir amándonos a nosotros mismos. ¿Cuál será la clave de los 3 puntos? El amor. De eso se trata la vida, del amor. Los 3 versículos le están diciendo, no se ame, no se ame y no se ame. Cada versículo le está diciendo en el 24, tome su cruz, esté dispuesto a sacar lodo del barro como el esclavo. El otro le dice, no trate de salvar su vida, no la ame tanto. Y el último le dice, no gane tanto en el mundo porque lo va a perder todo. Detrás de cada versículo de esa triada solo hay una palabra y es el amor de Cristo manifestado en su iglesia para un pueblo que está perdido. El egoísmo hace que el alma se contraiga. El amor hace que se expanda. El amor llena el alma de seguridad, de paz y de gozo hasta rebosar. Saber que uno es amado y luego amar es mostrar que conoce a Cristo. Saber que uno es amado. ¿Sabes que eres amado por Él? Somos amados por Él. Somos aceptos en el amado. Entonces, cuando tú sabes eso, puedes amar y eso se llama plenitud. Jesús pronunció las palabras de 16, 24, 26 porque Él sabía que Él era el objeto del amor del Padre. Él sabía que el Padre lo iba a acompañar hasta el último día en la cruz. Por eso leímos el Salmo 22. ¿Quién está hablando ahí en el Salmo 22? Jesús, el hombre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz del Calvario? No es Cristo. Cristo no se ha separado un segundo, porque son uno con el Padre en la eternidad. Pero el Hijo en la humanidad se separa y por eso le llama Dios, no le llama Padre, ¿sí ve? No le dice Padre, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el hombre clamando en su angustia, sabiendo que lo que estaba viviendo era difícil, pero sabiendo que por eso iba a redimir a una humanidad y por eso nos da esos versículos, porque él sabía que su Padre lo amaba profundamente y él sabía que él amaba al Padre también y dice que él por su parte amó a los suyos, amó al mundo y oró por sus enemigos y dice que nos amó hasta el fin. Esa es la base del discipulado, iglesia. La revelación del amor de Cristo en un alma, esa alma nunca vuelve a ser igual. Esa alma es transformada. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entre los versículos 24 y 25 y 27 hay una conexión que no parece ser. Negarse a sí mismo, perder para ganar, renunciar al mundo, traerá un pago si se hizo. Y si no se hizo, también traerá un pago. Note lo que él dice, está conectado. Porque el Hijo del Hombre que vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a su discipulado, conforme a sus obras. Está hablando a los discípulos, no al mundo. Está hablando a los creyentes, dice, voy a pagar a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Individual, no familiar. No es con tus hijos o con alguien más que pasas el torniquete. Individual. Es personal e intransferible como las tarjetas de hoy en día. No por grupos, no por familias, no por iglesias, no por obras. Es por obedecer lo que Él ha establecido para un creyente que se llama discipulado. Eso es lo que Él ha establecido. Ahí lo dejó dicho. ¿Quiere seguirme? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Venga. Luego dice que ¿quiere salvar su vida? La va a perder. No trate de salvarla, yo se la salvo. No trate de salvarla, yo ya lo salvé. Y luego le dice, no trate de ganar el mundo. Se está equivocando de camino. ¿Sí ve? 3 cosas básicas y sencillas de discipulado.
La palabra que se usa allí, cuando dice que vendrá, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vendrá, es la parusia en griego, la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga habrá grados de castigo y habrá grados de gloria, es decir, las recompensas no serán iguales y los castigos tampoco. Eso tiene que ver con dos consideraciones. Hay dos cosas que Él pide de la iglesia, escuche, ¿qué cantidad de luz y conocimiento ha recibido la persona? ¿Cuánto tiempo has sido expuesto a la Biblia y cómo respondes a ella? Esa es una condición. Por eso Romanos 2:14 dice que los gentiles nos condenan, porque no tienen luz y no tienen Biblia y viven mejor que nosotros. Mucha gente vive más, con una moral más alta que los cristianos, y no van a la iglesia, y no han leído la Biblia. Por eso es tan serio la vida que Dios pide para nosotros. Y la otra parte, la primera es qué cantidad de luz o conocimiento ha recibido la persona, según Romanos 2, para que lo anote ahí. La segunda es cómo ha usado la luz que ha recibido. ¿Ha sido fiel? ¿En qué medida ha sido fiel? Porque usted dirá, sí, yo he sido fiel, pero ¿en qué medida? De acuerdo a su conocimiento. O la otra parte, ¿ha sido infiel? ¿En qué medida? ¿Ha sido fiel? ¿Cómo ha sido fiel? ¿Según usted o según la Biblia? ¿O ha sido infiel? ¿En qué medida? Por eso el verso termina diciendo, pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Las obras no salvan, pero sí condenan. Las obras no salvan. Nosotros no vamos a ser salvos porque nos portemos bien toda la vida cristiana, pero sí va a haber un juicio y va a haber una pérdida de recompensas y va a haber una pérdida de lugares. Y no, así como en el infierno, los castigos no son iguales porque sería injusto, así en la gloria tampoco las recompensas serán iguales. Ellos no habían visto muchos acontecimientos que verían más adelante donde el Hijo del Hombre revelaría su gloria. Finalmente, versículo 28, de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta ese momento, ellos no habían visto lo que el Señor iba a hacer a través de ellos. ¿Qué iba a hacer, por ejemplo? La resurrección, ellos no la veían. Entonces Él está diciendo, de este grupo que están aquí, algunos no entienden la muerte, gustar la muerte, no gustarán la muerte, es decir, ellos todavía no entienden que van a morir por Cristo, ellos no saben el propósito que Dios tiene con ellos más adelante. Dice, muchos no la gustarán hasta que, ¿qué? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 27 es una cosa y el versículo 28 es otra, no tienen nada que ver. El uno habla de la venida para juicio y el otro habla de la venida de Dios para establecer la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, Pedro vio eso, Juan vio eso, Jacobo vio eso, Andrés vio eso. Entonces, después de que ellos vieron la gloria de Dios manifiesta en Jerusalén y en los hechos y cumpliéndose la palabra de Dios exactamente, ellos gustarían la muerte y estarían dispuestos a ¿qué? A morir por su Señor. De hecho, enseguida en el capítulo 17 hay 3 que van a ver la gloria de Dios en la transfiguración. Eso les cambiaría su mentalidad acerca de ¿qué? De la muerte. Para gustar la muerte, iglesia, es necesario que el Cristo resucitado sea revelado en el corazón del creyente. Ver su reino viniendo con poder de manera personal, pero también a la iglesia. Usted tiene que ver en su propia vida la obra de Cristo. Y usted tiene que evaluarse por lo menos periódicamente y mirar cómo es su vida hoy, hace 6 meses. Y dentro de 6 meses decir, mi vida ha avanzado en esto, en la fe, he crecido o sigo luchando con el mismo problema de siempre. Ten misericordia de mí, ayúdame. Evaluarse periódicamente. Pero también lo vemos ¿dónde? En el cuerpo. Vemos en la iglesia que se va estructurando poco a poco. Vemos que las familias se van restaurando. Vemos que las familias van procediendo a la fe y al arrepentimiento y ellas van avanzando en un proceso que solo el Señor puede hacer.